Play ball! Comenzar con la división oeste de la Liga Americana con Memphis Colina, talento de cable Onda Sports. Vamos a hablar de una división interesante en el joven circuito, en la Liga Americana. Una división que tiene a los Atléticos de Oakland como favoritos para muchos, a los Astros de Houston, Marineros de Seattle, Angelinos de Los Ángeles de Anaheim y los Vigilantes de Texas o los Rangers de Texas, como los quieran llamar. Memphis, bienvenida a Béisbol Derby. Gracias por tu tiempo. Primero que todo, ¿cómo ves esta división, ¿no? De la Liga Americana? Parece que no hay un claro favorito. Muchas personas están con los Atléticos de Oakland, otros con los Astros de Houston. Bienvenida a Béisbol Derby, Memphis. Gracias, David. De verdad, para mí un placer pues, que me hayas tomado en cuenta para hablar un poco sobre esta división, sobre el béisbol de las grandes ligas, lo que va a ser la campaña 2021. Y esta división quizás no es que esté muy clara, porque hay dos, vamos a decirlo, dos favoritos, pero el resto de los equipos como que se están quedando un poquito atrás. No hay un claro favorito, pero automáticamente, cuando hablas de la división oeste, la americana, la gente como que se va automáticamente. Esto va a ser Astros o va a ser el equipo de Oakland. Y eso es lo que vamos a ir hablando un poco sobre qué pasa con ese equipo de los Marineros, qué pasa con Texas, qué pasa con los Angelinos, que tienen que hacerse competitivos también en esta división. Así es, mira, hay una página especializada, Memphis, Fangraphs, que la revisan mucho los fanáticos del béisbol y por supuesto los especialistas también. Ellos hablan de porcentajes de chance o de posibilidad de avanzar a los playoffs. Vamos a ver, en este caso los Atléticos de Oakland tienen un 21.8% de avanzar a los playoffs de este 2021. Houston, 71.4%. Seattle 1.7, casi nulo, Los Angelinos 37.8 y Texas más bajo todavía, el de esta división, que 0.8%, el chance de avanzar a la postemporada, en este caso el 2021. El único equipo de los 30 de las grandes ligas que tiene 0.0% son los Orioles de Baltimore. El resto, pues, tiene algún tipo de posibilidad de avanzar a la postemporada. Pero vamos a comenzar con los Marineros de Seattle, un equipo que ha estado en reconstrucción en los últimos años, que es el único equipo, por cierto, de los 30 que nunca ha jugado una serie mundial, de los 30 equipos que están en Major League Baseball, y que, bueno, de la mano de Scott Servais, pareciera que va a ser una temporada bastante larga, si bien regresa James Paxton a la rotación de Seattle, está Marcos González también por allí, o Marco González, del 3, 4 y 5 en esa rotación, es muy difícil lo que se puede ver. Y cuando uno ve la ofensiva con Kyle Seager y Kyle Lewis, ya de ahí no hay mucho que buscar. Entonces, pareciera que Seattle va a pasar una temporada difícil. ¿Qué piensas, Memphis? Lo de James Paxton creo que es lo más relevante que hizo el equipo de los Marineros para lo que va a ser esta campaña 2021. El equipo de los Marineros viene en reconstrucción no solamente para este año, creo que ha sido también un proceso, y destacar a Kyle Lewis, fue el novato, ellos tienen al novato del año pasado de lo que fue lo que pasó esta temporada 2021. Creo que es un equipo que se va a afianzar a lo que pueda pasar Kyle Lewis, aunque la temporada pasada empezó muy explosivo con el bate y demás, luego fue como decayendo, pero sí va a ser importante y él va a comandar lo que va a ser la ofensiva. Pero el tema de James Paxton creo que sí, totalmente es lo más destacado que ha hecho el equipo de los Marineros, que va a ser muy importante, pero aún así, la temporada pasada, o sea, ellos no van a playoff desde hace 20 años. Esto puede también ser como una presión de decirle al manager, oye, hay que hacer algo, tenemos que ser un poquito más destacados, pero no creo que sea suficiente. Sí, yo creo que los Marineros van a tener una temporada bastante larga y queda ahí, lo del novato del año queda también como un asterisco porque recordemos que fue la temporada 2020, una temporada de pandemia recortada, comenzó bien explosivo, pero no es lo mismo disputar una temporada corta que 162 partidos. Todos sabemos las lesiones, la fatiga de los viajes, el cansancio, el compromiso de mantener unos números en grandes ligas, porque no es solamente, muchas personas creen que es solamente salir al terreno de juego y ya, ¿no? Todo esto implica viajes, implica comidas rápidas, perderse cosas familiares. Los peloteros son humanos como cualquier otra persona y luego que saltan de esa raya de cal, pues tienen una vida normal. Entonces, Seattle, para mí, pudiera ser de cuarto o quinto de esta división. Memphis también, pues, lo ve así, una temporada bastante difícil que va a tener el equipo que dirige Scott Servais. Vamos con los Vigilantes de Texas, equipo que se fueron varias piezas. Ya no van a tener el Big Andrews en el campo corto.
Elvis que había sido como esa referencia en la línea central de los Vigilantes de Texas. También se fue Lance Lynn, que era como de esta organización. Corey Kluber también, que ha firmado contrato, que si bien lanzó nada más un partido el año pasado con Texas, ya está con los Yankees en este caso, pero se han ido piezas importantes. Sigue con la base de Rougned Odor, de Joe Gallo, de Ronald Guzmán, pero tampoco pienso que es un equipo que va a ir más allá. Van a hacer bastante carrera, sí, buen bateo, pero les va a costar bastante mantener esas carreras porque el picheo de verdad que no parece que está muy bien con los Rangers de Texas, Memphis. No, de verdad que, y no, siguiendo el tema que tú hablabas anteriormente, esta temporada a veces es como complicada basarte en lo que pasó la temporada pasada, porque era como muy diferente el escenario, es como si hiciéramos, nos reiniciáramos y arrancáramos una temporada 2021 muy diferente. Correcto. Sobre el tema el equipo de Texas, para mí es un equipo que tiene bastantes dudas en cuanto a su line-up, que durante esta postemporada como que tienen que ir ajustando y definiendo muy bien sus posiciones. Fueron el peor récord de la americana, hablando de la temporada 2020. Así tuvieron un promedio de bateo de 2.17, un promedio de picheo de 2.71. Estuvieron con el quinto lugar la temporada pasada. El equipo de Texas tiene que descubrir, tiene que saber qué hacer. Se le fue su estrella, se le fue Andrews. Tiene que descubrir qué va a hacer entonces con esta ausencia. Es un equipo que también tenía dudas con el tema de Trevino. También hubo una lesión de Hoff, que se aclaró, dejó todo el panorama además y le dejó la posición totalmente a Trevino. Tuvo un rendimiento muy bajo la temporada 2020, tuvo números colectivos bastante también bajos. Va a contar con una alineación que va a estar guiando Kyle Gibson, que digamos Kyle Gibson va a guiar esta alineación versátil que tiene el equipo de Texas, pero no, igualmente no sigue, y van a pasar los años y el equipo de Texas, ¿de cuándo Texas no es protagonista, por así decirlo? Mira, Texas ganó la temporada el 2015, ganó la división Texas, 2015-2016, si no me equivoco. Y después de acá ha sido... Sí, porque a partir de ahí comenzó la hegemonía de los Astros. 2015-2016 Texas ganó la división oeste. Luego comenzó la hegemonía, por llamarlo de alguna manera, de los Astros 2017, de los Astros. 2018 y 2019, porque el año pasado y los siguientes campeones, que ya vamos a hablar de ellos, son los Atléticos de Oakland, que son para algunos favoritos. Esa rotación, como le decía, pues Kyle Gibson, pues que la va a dominar. Luego está más abajo Koji Arihara, que está en esa rotación también, y luego pareciera que no hay quizás esa profundidad. Creo que en las rotaciones que hemos hablado, pues no hay mucho que hablar o no hay mucho que decir, en el caso de Seattle y de Texas, y pues yo creo que va a ser bastante complicado también para los Vigilantes. Creo que en ese orden en el que estamos hablando... Ellos adquirieron también a Nathan Lowe. Exactamente, sí. Entonces, bueno, tenemos a los Vigilantes de Texas, hablamos de los Marineros, hablamos de Texas, vamos a comenzar a hablar el del top 3, digámoslo así, de los favoritos de esta temporada para la división oeste. Los Angelinos tienen, como te decía, tienen un porcentaje, digamos, aceptable, menos del 50%, pero tienen 37.8% según Fangraphs, lo que decíamos anteriormente, de clasificar a la postemporada. Hay un equipo interesante con una base, por supuesto, con Mike Trout, el jugador quizás más completo en este momento, aunque yo difiera de eso. Para mí, a pesar de su corte de Fernando Tatís, y Mookie Betts todavía lo considero mejor que Mike Trout, pero bueno, ese es otro tema. Sí, van a tener a Mike Trout, por supuesto, la leyenda Albert Pujols, que no va a comenzar como titular. Pujols va a coger muchos turnos como designado probablemente, y como primera base cuando se le presente. Tienen a Anthony Rendón, por supuesto, a Dexter Fowler, José Iglesias en el campo corto, y la sensación Shohei Ohtani, que va a estar tanto en el bateo como en la alineación, ¿no? En el picheo, quise decir. Pero yo siempre creo que con un equipo en el que esté Joe Maddon siempre van a pasar cosas buenas. Lo hizo con Tampa, con un equipo bajo presupuesto, quizás la nómina más baja que tenía en ese momento cuando estaba Joe Maddon con los Rays. Lo hizo con los Cachorros, los llevó a la Serie Mundial, y ahora está con los Angelinos en su segundo año. Joe Maddon es un manager que conoce muy bien las grandes ligas, que conoce sus peloteros, que les da una confianza increíble, que los rota, y yo creo que en este equipo de los Angelinos
hay una buena rotación. Por cierto, y antes para que nos des tu comentario, Memphis, hay un panameño aquí en estos Los Angelinos que pudiera entrar en la rotación. Está luchando. Que es el caso de Jaime Barría, ¿no? Y Junior Guerra, también un venezolano, para poner entre los latinos. ¿Qué piensas tú de Los Angelinos, Memphis? Bueno, empezando con el tema de Jaime Barría, ojalá pueda ganarse un lugar, porque Jaime no está seguro. Recordar que Jaime Barría con el equipo de Los Angelinos era abridor, después en un momento lo empezaron a usar ya como relevista, y ha aprendido como que a ese brazo darle ambas utilidades. Entonces, el tema de la U no está muy bien definido en el equipo de los Angelinos de Anaheim. Angelinos para mí puede ser el equipo que dé una sorpresa. Puede ser el equipo que dentro de la división oeste de la americana dé una sorpresa. Hicieron movimientos, yo diría que inteligentes, se trajeron un par de lanzadores que los van a ayudar a ensanchar lo que va a ser el tema de su rotación. Ahí está José Quintana, el colombiano zurdo. Va a estar, yo diría que José Quintana entraría en el medio de esta rotación, no como uno, tampoco como el número 2. No, está probablemente sea el 3 de esta rotación de Exacto. Correcto, él entraría más o menos en el medio. Se trajeron también a Alex Cobbs, en cambio del equipo de los Orioles de Baltimore. Y su rotación para mí es una rotación que luce muy bien. Tampoco es que la rotación de los Angelinos haya venido en mal camino, diría yo. Pero tendrían entonces a Andrew Heaney, a Dylan Buddy, a José Quintana, a Alex Cobbs y a Ohtani, que tú lo ves ahorita en los entrenamientos primaverales y también te puede batear. O sea, va a ser importante el rol que va a tener Ohtani, que más adelante quizás esta sea una de mis fichas, de mis jugadores, de mis peloteros fichas. También se trajeron relevistas, trajeron a un cerrador que sabe hacer su trabajo, Raciel Iglesias, José Alberto Rivera, con esto para mejorar muchísimo más lo que es el tema de su bullpen. Y equipo que tiene un buen bullpen, un buen cuerpo de lanzadores, va a ser un buen trabajo. Ya le quedaría el tema de la ofensiva, que ya hay figuras que tú ya las has nombrado, que pueden resultar, que pueden ser productivas, y para mí el equipo de los Angelinos sí pudiese dar una sorpresa. Como ya el manager que tienen también los ayuda muchísimo más. Yo creo que los Angelinos van a ganar más partidos de lo que normalmente se cree o que son los analistas que han dicho específicos que puede ganar. Yo elevaría incluso ese porcentaje que te acabo de dar de Fangraphs, y esta me parece que va a ser una división bastante interesante. Yo creo que el detalle de lo que decías, no hay dos pitchers nuevos, el caso de Quintana y de Cox, a partir del 3 hacia abajo, lo que pueda rendir ahí puede ser como un termómetro para los Angelinos esta temporada. Se trajeron un cerrador, digamos, decente, estable, por decirlo de alguna manera, que le da una importante combinación a ese bullpen de los Angelinos. Vamos a ver qué pasa con los Angelinos, y como lo decía, pues está Albert Pujol, todavía un lujo para verlo jugar. Va a decidir luego de esta temporada si continúa o no jugando. Ya es un salón de la fama, eso está más que claro. No creo que exista alguien que no vaya a votar por Albert Pujol, aunque se han visto sorpresas. Hay casos. Sí, casos de casos. Pero Albert, pues que sorprendió a todo el mundo por una carta que escribió su esposa diciendo que estaba viendo la pretemporada del mejor bateador de la historia, derecho. Entonces, bueno, al final tuvo que corregir ese post, pero hay que saber manejar bastante bien eso. Ya todos sabemos el impacto que causan las redes sociales, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de los Marineros, de Texas, de los Angelinos. Y ¿a quién le toca la 2? Yo diría que vamos a hablar de los Atléticos de Oakland, a pesar de que son probablemente los favoritos de esta división. Para mí, yo no coincido. Ya vamos a poner las fichas al final de quiénes son, pero es un equipo también. Yo comenzaría por el manager. Bob Melvin es algo que también es muy influyente en los jugadores, es muy influyente en la química de cada uno, de la disciplina. Entonces, este equipo, que me atrevo a decir por las lesiones que tiene Houston, que esta sí es la mejor rotación de esta división, de la rotación de abridores. Chris Bassett viene de una temporadón increíble con los Atléticos. Está Sean Manaea, que también está, es un brazo interesante. Franklin Montas, el venezolano Jesús Luzardo, promesa y super brazo de oro de esta organización. Y Mike Fire, que ganó 15 juegos en 2019. Si en frío, yo diría que esta pudiera ser la mejor rotación. Ojo con las lesiones que vamos a hablar ahorita de los Astros, y por eso vamos a hacer hincapié en esto. Matt Chapman. Dígame. No, nada, totalmente de acuerdo con el tema de su rotación, que sí se mantiene y es muy importante y va a ser clave para el equipo de Oakland, que puede ser que hayan perdido un poquito de fuerza. Vamos a decir el tema del bullpen, se fue Liam Hendricks, pero
Se trajeron Sí. a Rosenthal. Exacto, a eso iba precisamente, porque no es solamente la rotación. Uno habla de Trevor Rosenthal y te habla de seguridad. Y si sumas que tienes a Sergio Romo y acaban de fichar nuevamente, o acaban de extender el contrato o de renovar el contrato de Yusmeiro Petit, que ha sido un caballito de batalla, este venezolano, Sí. que siempre pasa por debajo de la mesa, pero siempre lanza unos innings importantes en cualquier situación. Yusmeiro ha sido incluso abridor en Grandes Ligas, ha cerrado partidos, ha sido relevista clave. Oakland lo sabe y lo mantiene allí. Entonces, ese núcleo, cuando tú hablas de Sergio Romo, ficha clave en el bullpen, caballo en el bullpen, Yusmeiro Petit, caballo en el bullpen, te trae a Trevor Rosenthal para cerrar los partidos, algo que de pronto le costó el año pasado a Oakland, pues también equipo se trajeron al zurdo, al lanzador zurdo de los Dodgers, Adam Kolarov, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, habla de un cuerpo de lanzadores interesante. Si a esto le sumas un equipo que batea bastante, de hecho, la rotación o la efectividad de Oakland el año pasado fue la quinta mejor de todas las grandes ligas, no solamente la Liga Americana, en todas las grandes ligas fue la quinta mejor, con menos de 4, colectivamente hablando, por supuesto. Y a esto le sumas a Chapman, a Matt Olson y a Mitch Moreland y Elvis Andrew, que ahora es el campo corto titular de esta organización. Este equipo va a batear bastante. Este equipo va a batear bastante, mucha carrera. Matt Chapman, de verdad que sí, él tiene una solvencia, una defensiva también extraordinaria, pero viene de una lesión, así sí, claro, que lo van a ir llevando como de a poquito. Sí, eso es otra cosa que es importante decirlo aquí también. Gana Oakland con Andrews en el campo corto, Chapman en tercera base, que se ha cuestionado incluso que pudiera ser mejor que Nolan Arenado. Yo no sé si hasta allá. Uy, sí, pero ahí los están comenzando a comparar. Exacto, pero yo no sé si hasta allá, pero tiene una defensiva excelsa sin duda alguna. Entonces, esa parte, por lo menos del cuadro de los Atléticos, es bastante interesante. Entonces, ya estamos sumando picheo abridor, relevo interesante, muy bueno, Romo, Petit y Rosenthal, ofensiva de primera línea y defensa. Estamos hablando de uno de los favoritos, sin duda, de esta división oeste, Memphis. Mira, yo te podría agregar en este tema, es una curiosidad, sabemos que el béisbol ha cambiado mucho, pero este equipo tiene muchos derechos. O sea, si ponemos una alineación del equipo de Oakland, tienen muchos derechos, solamente estamos hablando que tienen 3 zurdos, que serían Matt Olson, Mitch Moreland y Tony Kane. Hay que ver si esto pudiese afectar en algo, pero el béisbol ha cambiado demasiado con este tema. Sí. Hablar también, bueno, el tema de la rotación, cuando mencionaba a Jesús Luzardo, probablemente sea el segundo o primero, pero Jesús Luzardo es bastante joven, solo tiene 23 añitos, para darle también esta responsabilidad. La rotación sería Chris Bassitt. Chris Bassitt. Sí, Luzardo sería el segundo. El segundo o el tercero, probablemente, porque Sean Manaea, ese pudiera ser el segundo y Luzardo el tercero. Tocas un punto muy importante, Memphis, de tener quizás muchos derechos y zurdos, pero hay que recordar también que probablemente esto tenga que ver en la forma o en la filosofía de jugar de los Atléticos de Oakland, el famoso Moneyball, ¿no? Exacto. Este equipo estadísticamente pues puede decir, bueno, pero es que a nosotros en este estadio nos conviene más los derechos o nos conviene porque enfrentamos, tienen analizados todos los abridores en el resto de los 162 juegos, pues así funciona. Uno cree que es mentira, pero no, así funciona, entonces probablemente. Entonces eso es otra cosa que hay que agregarle, que no les ha servido, porque son la escuela del Moneyball, no les ha servido para ganar una serie mundial. Desde que están haciendo Moneyball, pero sí les ha servido a los alumnos que han tenido para ganar Serie Mundial. Entonces, puede ser que este equipo, yo creo que va a estar peleando bastante. Yo no creo para mí, a los Astros de Houston, pero va a pelear. Igualmente. Yo pienso que es un equipo que perdió el chance de volver a ser primero porque perdió piezas clave. Y quizás las que trajeron no son totalmente tan clave. Por supuesto que Elvis Andrew sí es importante la adquisición de Elvis Andrew, pero por ejemplo se trajeron a Aramis García, que va a ser un receptor suplente, porque en la receptoría van a tener a Sean Murphy. Se trajeron Trevor Rosenthal, por supuesto importante, trajeron a unos chicos por regla 5 que no van a ser titulares dentro de este equipo
de Oakland. Entonces, para mí sí han perdido esa chance en esta temporada 2021 de volver a ganar su división. Claro. Probablemente van a estar luchando ahí con los Astros. Exacto. Sí, yo creo que está una escala más, y sin embargo los angelinos, que lo acabamos de hablar de ellos, pero sí creo que está por encima de los angelinos en este caso, pero no tan arriba como los Astros, que es el equipo que hemos dejado para el final, o para, por lo menos, del análisis de las organizaciones, de cada una de las organizaciones de esta división oeste de la Liga Americana. Equipo que ha jugado los 3 últimas finales, equipo que sobre ellos hay todo este tema de la controversia por el robo de señas, por todo lo que se sembró sobre ellos. Yo pienso que no sé cómo lo ves tú ahí, ¿no? El tema de suspender la temporada por varios meses le cayó incluso hasta bien a los Astros, porque la gente dejó de hablar. La gente dejó de hablar de los Astros en algún momento. Yo recuerdo el primer día antes que la pandemia, el primer día que llegó José Altuve al campo de entrenamiento, las pistas fueron increíbles, incluso de los fanáticos de los Astros. Entonces, todo ese tema sobre los Astros, pues quizás esto de la pandemia los ayudó, pero mucha gente dejó de hablar de ellos. Sí, los ayudó, la temporada sin público, nadie los pitaba. Jugaron sin que los pitara la gente, en estadios en contra y todo lo demás, pero sigue siendo un equipo de gran talento. Van a comenzar sin Framber Valdez y sin Justin Verlander en la rotación, y eso, por supuesto, que te da un golpe bastante duro. Tienen a Lance McCullers Jr., a Jake Odorizzi, que acaba de llegar, lo y por más supuesto importante, Zach Greinke, que va a liderar esa rotación. Pero es bastante difícil, voy a comenzar la temporada sin Justin Verlander y sin Framber Valdez, que es un lanzador que ha destacado con los Astros y sobre lo que hay muchas esperanzas. Siguen teniendo se les fue Springer. ¿Cómo? Y se fue George Springer, precisamente. George Springer. Y también casi se les va Michael Brantley. Exacto, casi se va Michael Brantley. Entonces, esa es la digamos que mantienen la misma base de temporadas pasadas. José Altuve, Alex Bregman, que está regresando de lesión y se siente bastante bien. En el momento que estábamos grabando esta de análisis de la división oeste, pues ya le decía a MLB.com que se sentía muy bien. José Altuve, por supuesto, Alex Bregman, Carlos Correa, Yulieski Gurriel y Michael Brantley, pues van a ser ese equipo que ahora, bueno, de la temporada pasada diría Dusty Baker. Equipo interesante también ofensivamente hablando, que tiene buen picheo abridor a pesar de estas bajas, pero que luce como favorito para esta división. ¿Qué piensas, Memphis, sobre los Astros, no? Yo pienso que los Astros van a ser los campeones de la división esta temporada, que se la va a luchar con el equipo de Oakland. Hablando un poco sobre lo que ya tú mencionabas específicamente de jugadores, el movimiento más importante, porque los Astros no hicieron movimientos que hayan sonado, por así decirlo, en el mercado, es el más reciente, el de Jake Odorizzi, que viene ex lanzador pues, del equipo de Minnesota. Importante llegada porque va a meterse igualmente en el medio de esta rotación de los Astros, que no viene muy fuerte, darle estabilidad, un poquito también de poder. Llegó Jason Castro, que yo digo que Jason Castro, este chico receptor, lo vamos a ver probablemente compartirse bastante el tema de la receptoría con Martín Maldonado. Quizás más de lo que pensemos vamos a ver a Jason Castro. También llega Pedro Báez, agente libre de los Dodgers. Este bullpen, el bullpen de los Astros se reforzó un poco con Pedro Báez, con Ryan Stanek, que es cerrador, fue un ratito cerrador en el equipo de los Marlins y ahora está acá en el equipo de los Astros de Houston. También cuentan con el talento joven que vimos de Luis García, Brian Abreu, Enolis Paredes, que también hay que mencionarlo, Enolis Paredes. La pregunta es, ¿quién es el cerrador de los Astros? Si a ti te preguntan, ¿quién es la figura del cerrador de los Astros? Mira, no la tienen totalmente. Pareciera que el candidato es Ryan Pressly. Pareciera que es el candidato que puede tener estas cualidades. Exactamente, él va a sustituir a Roberto Osuna, él lo va a sustituir ahí, en ese rol tan importante de los Astros. Entonces, yo creo que es una organización que va a ganar muchos partidos. Yo creo que los Astros pues van a dejar atrás todo esto, ya incluso... Dígame. No, que este tema de los Astros de Houston
va a ser complicado y los Astros tienen solamente dos opciones a dónde agarrar, porque van a tener aficionados. O tomas la presión del aficionado para ser mejor, para demostrar que puede ser mejor, o vas a tomar la presión del aficionado para no hacer nada y que psicológicamente estén acabados. Pero sí va a haber un tema importante y de alguna u otra forma esto va a afectar porque la temporada pasada no había aficionado, puede que el tema se haya enfriado, cosa que yo no creo que se haya enfriado, yo sí siento, imagínate que se les toque ver a los Yankees, cuando llegan los Yankees, ¿usted cree que no se le van a pitar? No, 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 no. Va a Sí, ser un tema importante para el equipo de los Astros de Houston. sí, quizás fue un pañito de agua tibia, como se dice popularmente, como para esa temporada nada más y que es que eso no se va a olvidar. Yo lo que siento es que en algún momento los ayudó como para respirar un poco de toda la presión mediática que tenían. Entonces, Imagínate, cuando, si la temporada pasada, la 2020, los ayudó porque no había y aún así no fue un equipo destacado, el equipo de los Astros de Houston. Yo espero que José Altuve, venezolano, tenga mejor rendimiento porque la temporada pasada tampoco fue su mejor rendimiento. Sé que psicológicamente sí le había afectado este tema porque lo dijo incluso en algunas entrevistas que estaba un poco golpeado con lo que estaba pasando y en el entrenamiento de primavera tampoco la está pasando muy bien el venezolano. sí, no debe ser fácil, por supuesto, no debe ser fácil asumir todo esto y sobre todo como lo manejaron los Astros al comenzar la temporada. Fue una rueda de prensa sin aceptar preguntas, fue eh, quizás algo que no se disculparon de la mejor manera. Los que salieron, algunos sí, el caso de Marvin González que salió de la organización, pues sí se disculpó públicamente y todo lo demás, pero bueno, quizás lo quiso manejar así los Astros, tienen que hacerle caso a su jefe y eso fue Claro. la definición. Entonces, hemos hablado de los Astros, un equipo que bueno, Entonces, dime. para mí, ellos mantienen ese grupo central talentoso aún está en el equipo, a Claro, pesar que sí. se haya ido George Springer y demás, aún mantiene ese equipo talentoso y por eso yo digo que aún así podrían ser campeones de la temporada 2021 en su división oeste. En su división, la división oeste, por supuesto. Son este que decíamos tenía a Oakland, a los Astros de Houston, a los Marineros de Seattle, a los Angelinos y a los Rangers de Texas. Dos fichas Memphis para esta división. ¿A quién le Mira, pondría la dos ficha fichas, precisamente? para mí mis fichas, o más bien yo diría que esos jugadores que van a ser importantes dentro de su equipo, yo diría que Elvis, por la llegada de Elvis Andrews, ¿De acuerdo? viene con ese papel de ser líder, de Sí, traer ese liderazgo, sí, de ser sí. productivo a su equipo y demás. En la posición por la que llega, que se va un jugador importante también. Entonces va a ser muy, 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 muy importante lo que haga Elvis Andrews y Otani con los Angelinos. Me parece que el tema de Otani, esto de que va a ser, que está lanzando, que también está bateando, podría ser importante para este equipo de los Angelinos, que podría dar una sorpresa para mí de los 5 equipos, bueno, de los 3 restantes, que no están tan competitivos, podría ser ese equipo que le pelea a Oakland y a los Astros de Houston. Mira, interesante, porque en esta división, mira, Elvis Andrews y en el caso de Otani, lo que estás hablando de este equipo o de esta división. Interesante porque hay tantas estrellas acá. Está Mike Trout, está Sí, Pujols, sí, probablemente en su Farewell Tour, que no lo sabemos si va a ser así su no lo temporada de sabemos. despedida. Pero bueno, interesante también. A mí me gusta mucho, yo también, yo me gustaría ver a Otani por supuesto, y dígame si es una doble cartelera y un día abre, el primer juego lo Un día, abre, el segundo bate, es el como cuarto bate. interesante, sí, sí. Increíble, o sea, increíble, de verdad que sí. Eh, tus dos favoritos, Memphis, para esta división, División. favoritos equipos, sí, Mis para esta favoritos división. es Oakland y los Astros de Houston. ¿Quién puede sorprenderlos allí? El equipo sorpresa podría ser los Angelinos. El equipo de los Ángeles. Angelinos creo que está un peldaño más arriba, en diferencia de los Marineros, en diferencia de los equipos de Texas. Claro. Entonces sería Oakland y Houston para ganar esta división oeste de la Liga Americana. Interesante, como decíamos, por demás, porque es una temporada que, bueno, ya nos vamos a encontrar nuevamente con esta temporada de 162 partidos. Todos sabemos lo que puede pasar a lo largo de 162 encuentros. Y en general, Memphis, ¿algunos dos favoritos que tengas en Major League Baseball para esta temporada? ¿O una serie Para la mundial que temporada, vislumbras quizás? a llegar a la Serie Mundial, yo creo que ahí debe estar el equipo de los Dodgers. El equipo de los Dodgers, para mí, incluso sin colocar ni siquiera el rival, los Dodgers
debería ser nuevamente el campeón, hablando de papel, todo lo que ellos Claro. traen en su papel. Claro, el equipo de los Dodgers que va a estar en el oeste de la Liga Nacional, muy parejos allí con los tres favoritos de Fangraphs para ya terminar con esto Es del que están del otro porcentaje. lado, sí. Exacto, son Dodgers, en este orden, Dodgers de porcentaje, casi Padre. 100% de posibilidades de avanzar. Dodgers, Padres y Yankees. Padres. Entonces quiere decir que los Yankees van a jugar la Serie Mundial con alguno de los dos, al menos Con por los algunos de pronósticos. los exacto. Al menos por los pronósticos. Y en el papel. Muchísimas gracias, Memphis, por tu tiempo. Gracias por compartir este momento para analizar la división oeste de la Liga Americana. Por supuesto, te reiteramos una nueva invitación para nuevos programas de Béisbol Derby. Gracias por aportarnos. Memphis Colina de Cable Onda Sports, acá en Panamá. Muchísimas gracias, Memphis. Gracias a ti, David. De verdad que va a estar interesante la temporada 2021 y espero estar nuevamente por acá de regreso hablando de béisbol. Play ball!